en la mesa de En Perspectiva. Seguimos con Leonardo Costa, Gabriel Mazarovich, Rubén Villaverde y Juan Gavito. El Ministerio de Defensa Nacional divulgó ayer la carta que el ministro Eleuterio Fernández Huidobro entregó al presidente Tabaré Vázquez y a sus colegas en el gabinete, explicando su actuación en los requerimientos que la justicia y distintas organizaciones de derechos humanos han hecho en los últimos años para que se investiguen episodios de la dictadura. La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento, dice el comunicado que antecede a la carta. Y entonces explica, por ejemplo, que de 2011 a 2015 se han tramitado un total de 237 oficios, dándose respuesta a 211 de ellos. Quedan pendientes de contestación 26 oficios, los cuales están actualmente en trámite, de los cuales el señor ministro informa en el documento presentado ante Presidencia. Por tanto, desde la asunción del actual ministro el 26 de julio de 2011, se ha dado trámite a 5 expedientes por mes, aproximadamente 1 por semana, destaca. El texto afirma que el ministro ha sufrido ataques sistemáticos y genéricos. Las acusaciones imperantes se propinan de forma genérica, sin conocer la particularidad de los pedidos de la justicia y carecen, por tanto, del manejo de la información pertinente. Último dato, recordemos que ya son 3 los sectores del Frente Amplio que están solicitando la salida de Fernández Huidobro del gobierno: la vertiente artiguista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande. Incluso la propia mesa política del Frente Amplio emitió un comunicado el viernes en el que afirma que no comparte ni representan a esta fuerza política las expresiones del ministro, aquellas en las que había acusado a grupos de derechos humanos que a su entender estigmatizan a los militares. Había dicho son enfermitos y enfermitas. ¿Quién empieza con este tema? Gabriel, ¿vas tú? Sí, bueno, yo primero creo 2 cosas, ¿no? La respuesta del Ministerio de Defensa en torno a que contestó exhortos de la justicia y contestó expedientes y todo lo demás, está muy bien, es de recibo, fue dada en las reuniones anteriores que hubo antes de que asumiera el nuevo gobierno, cuando ya se había generado este problema. El problema es que lo de Eleuterio Fernández Huidobro, la acción concreta es solo una parte del problema. La otra parte del problema es sus expresiones públicas permanentes, que como dijimos la otra vez, y como dice el Frente Amplio, que me parece que es la declaración más importante, por lejos la de la mesa política del Frente Amplio, por unanimidad, además, recordándole lo que dice el programa del Frente Amplio, que es exactamente lo contrario que lo que él sostiene públicamente, y contra lo que se pronuncia permanentemente cada vez que hay alguna reivindicación y algún problema, y diciéndole además que, recordándole todo y diciéndole que no representa a la fuerza política ni a lo que dice, y no tiene que ver solo con la tramitación de los expedientes, tiene que ver con una cuestión muy concreta. Sobre todo, sí, claro, con su actitud pública, ¿no? Claro, permanente. Con su discurso. Claro, y lo otro que quiero decir es que además de la declaración del Frente Amplio, lo otro que quedó clarísimo es, porque yo escuché, lo decíamos antes del 20 de mayo, en un debate bien interesante que por lo menos para mí tuvo una enorme repercusión, la del miércoles pasado que protagonizamos acá. Me llamaron de todos lados, de todo tipo, pero bien, en contra o a favor, pero con una polémica bien importante. No, fue una discusión muy profunda. Pero lo que digo es que lo que quedó claro este 20 de mayo, además, no solo es la mesa política del Frente Amplio, son 100.000 personas en Montevideo y una marcha de 16 localidades del interior. Hubo marcha del silencio en José Enrique Rodó, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que hubo una cuestión muy clara que no tiene nada que ver con lo que estaba sosteniendo y diciendo Eleuterio Fernández Huidobro. Juan. Bueno, primero una aproximación desde lo político. Realmente a ese comunicado de la mesa del Frente Amplio le faltó un pelito para decir que ya no las declaraciones, sino que el propio ministro como que no lo representa. O no la representa. Frenaron justo antes, a la ¿no? mesa. De modo que cabe preguntarse cuál es la razón por la cual el ministro permanece en su cargo. Creo que a la larga se está produciendo un desgaste de su figura que necesariamente va a alcanzar a todo el gobierno y al propio presidente de la República. Esto va a tener que ser evaluado. Hoy en el diario El Observador, la columna del politólogo Adolfo Garcés está dedicada a Fernández Huidobro, y en un momento se plantea la pregunta, ¿no? ¿Por qué Vázquez mantiene en su gabinete
a un dirigente que no tiene entre sus prioridades las consignas de verdad y justicia, que ha generado todos estos enfrentamientos adentro del propio oficialismo. Dice, se me ocurren apenas dos explicaciones. En primer lugar, es posible que el presidente simplemente esté intentando conformar a dos públicos distintos. La creación del grupo de trabajo por verdad y justicia estaría orientada a dar satisfacción, al menos parcial, a las demandas de los activistas de derechos humanos y del ala izquierda del Frente Amplio. La ratificación de Fernández Huidobro, por su parte, buscaría enviar señales de buena voluntad hacia las Fuerzas Armadas. La segunda explicación dice, también es posible que el presidente haya considerado que la buena relación de su ministro con la corporación militar, tarde o temprano, debería facilitar la obtención y circulación de información. Dicho de otra manera, la conformación del mencionado grupo de trabajo y la actuación de Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa podrían no ser señales opuestas, sino complementarias. Es difícil eso, ¿no? Porque desde el punto de vista de la gestualidad, por lo menos... Pero te interrumpí, Juan. No, en realidad yo no juzgo el fondo, o sea, quién tiene razón o no tiene razón, pero no deja de ser una curiosidad y que instala una vez más aquello de que el Frente Amplio incluye gobierno y oposición al mismo tiempo y desplaza a los verdaderos partidos de oposición de la discusión. En cuanto a lo que se está procurando y de lo que se excusa Fernández Huidobro, yo no voy a entrar en eso de si fue captado por el síndrome de Estocolmo y se ha mimetizado con sus ex adversarios o si tuvo algún pacto espurio, nada de eso. Pero sí está claro que resulta muy cómodo para todo el mundo siempre encontrar la culpa en alguien más. Yo creo, no lo conozco a Fernández Huidobro, pero no lo creo tan malvado ni tan poderoso como para sentarse él arriba de los expedientes, tal cual lo hizo en el pasado y lo admitió públicamente algún otro ministro, como para frenar los elementos. Quizás los elementos él no los tenga ni tenga la forma de cómo hacerlos aparecer. De modo que creo que esta especie de acoso hacia el ministro no creo que sea la manera más inteligente de quienes quieren realmente llegar a la verdad de obtenerla, ni tampoco voy a justificar los exabruptos del ministro. En el comunicado del Ministerio de Defensa, doy algún párrafo más, se sostiene: las demoras en la tramitación están radicadas en la complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación requerida, que incluye solicitudes de testimonios de legajos personales correspondientes a personal superior y subalterno que revistaron en distintas dependencias de este ministerio. Fernández Huidobro sostiene que la complejidad de aportar una copia autenticada de los legajos a la Suprema Corte de Justicia radica en que cada uno tiene entre 200 y 300 hojas y cada una de ellas debe ser revisada para asegurar que no se brinden datos de terceras personas protegidas por la legislación. Según señala, hubo casos en que la justicia pidió la totalidad de los legajos de los militares que actuaron durante la dictadura, los cuales se estiman en 30.000. Ante esto se ofreció en el 2013 a las sedes penales coordinar con el Ministerio la comparecencia a los comandos respectivos para analizar los originales de los legajos y solicitar copia de aquellas fojas que resultaran relevantes para la causa. Con relación a este procedimiento, estuvo de acuerdo la Suprema Corte de Justicia, pero hasta el momento ninguna sede penal ha solicitado acceder a través de este mecanismo. Otra de las dificultades con las que se enfrenta el Ministerio para tramitar la información radica en que, según expresa, muchas veces los juzgados piden que se brinden los nombres completos y domicilios actuales de personas con seudónimos como el Galgo, el Gato, el Tomatera o el Negro, por lo que se dificulta su investigación. Me parece que se pone en un brete al presidente de la República. Si por un instante el presidente creyera que debe hacer un cambio en el Ministerio de Defensa, esa presión pública me imagino que lo hace dudar, porque ¿qué pasa luego con el centro del mando? Mañana un grupo de organizaciones, la propia mesa política o cualquier otro puede decir, bueno, y ahora queremos la cabeza del ministro de Economía, ahora queremos la del ministro de Trabajo, etcétera. Yo creo que son momentos difíciles para este presidente como para cualquier presidente de la República cuando hay un clamor de baje de un ondazo a tal ministro, porque es una persona de su confianza que por alguna razón la colocó. Por lo tanto, yo si quisiera que algún ministro no continuara en un cargo, me parece que apelaría a algún mecanismo diferente
un tanto más discreto para ser más efectivo, porque por esta vía se arriesga poner contra las cuerdas al presidente de la República, lo cual no es bueno para ningún partido político. Mira, Juan asiente al lado tuyo. Claro, es en la línea de lo que yo había dicho antes. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, que cuando la forma de muchas veces de fortalecer a alguien es pedirle al presidente la renuncia, y no es la primera vez que se ve. Pero más allá de eso que es real, y yo creo que más allá de lo que leía Emiliano recién acerca de los esfuerzos que habría hecho el Ministerio de Defensa para tratar de aportar pruebas, yo creo que lo que está en discusión no es eso, lo que está en discusión es la forma como desde el punto de vista de la expresión y de lo simbólico, Fernández Huidobro se presenta frente al tema de derechos humanos. Yo creo que es una falta de respeto absoluta que le diga a alguien que tiene un familiar desaparecido que es un enfermito. Entonces me parece que es como que se ha perdido el sentido de la oportunidad y del ridículo y del respeto. Fernández Huidobro es así, en Sí, general, bueno, ¿no? bueno, pero Quiero decir, ha tenido expresiones, entre comillas, desubicadas o inesperadas en distintos temas. Claro. Ha polemizado con la oposición, por ejemplo, en términos que nadie esperaba, ¿no? Pero claro, pero entonces ahí uno dice, ¿es razonable que un ministro de Estado esté con ese talante? Yo creo que no. Uh-huh. Creo que no es razonable para el Uruguay, y sobre todo con el espíritu con el cual el presidente Vázquez está conduciendo la administración. Uh-huh. Entonces me parece realmente que creo que debiera realmente dar un paso al costado, cosa que no lo va a hacer. Pero sí me parece que es un individuo que no está dentro de lo que sería un talante de un ministro de Estado. Por esta y por otras razones. Recordemos que cuando iba a asumir, ya tuvo antes del 1 de marzo y un incidente similar a este. Sí, en aquel caso, sobre todo en un enfrentamiento con Serpaj, ¿no? Con Serpaj. Entonces, cuando a raíz de la demanda de mayor colaboración en el Ministerio de Defensa para estas investigaciones, respondió algo así como, bueno, si Serpaj me autoriza a torturar, capaz que entonces podemos avanzar. Claro, eso yo creo que es lo que es inaceptable, inadmisible. Si esas mismas expresiones la dijera alguien del centro militar o lo dijera alguien de la oposición, yo no sé si hasta no le hace una denuncia penal. Entonces, me parece que Fernández Huidobro o bien no está bien desde el punto de vista emocional, o bien quiere hacerlo así para provocar. Y si fuera así, me parece que no está bueno que una persona con ese talante esté en un gabinete. ¿Ibas a agregar algo, Gabriel? Sí, yo iba a agregar una cuestión. Yo creo lo mismo. Yo creo, por eso me parece mucho más importante la declaración de la mesa política del Frente Amplio y hasta dónde frena para dejar abiertas las posibilidades de la conversación, que una guerra de declaraciones públicas reclamando que, vuelvo a decir, para mí lo más importante, mucho más que cualquier declaración, fueron las 100.000 personas el 18 de julio, por una definición. Ahora, el problema con el ñato Huidobro es el siguiente, o sea, no es cualquier cosa, o sea, aquí hay un programa del Frente Amplio que se votó en un congreso, que fue ratificado por la ciudadanía y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que él dice, nada que ver. La declaración de la mesa política del Frente Amplio le recuerda punto por punto ese programa de gobierno. Y además agrego otra cosa, hubo expresiones del centro militar y del comandante jefe del ejército. El comandante jefe del ejército dijo en un acto que acá habíamos, porque yo me considero, agentes del caos que el ejército iba a seguir neutralizando. ¿Ah? Dijo eso, dijo que había fuego enemigo. Y el ministro de Defensa, en lugar de poner en su lugar a un señor que no puede decir eso, o como Guillermo Cedrés, que reivindicó un asesino, o como el presidente del centro militar, en lugar de ponerse a enfrentar eso, se enoja con los que militamos por verdad y justicia y dice lo demás. Entonces, es eso lo que está en cuestión. No es si tramitó un expediente o 5. Es esa la discusión en lo que está planteado. Pero también está en cuestión la forma en que colabora o no colabora el Ministerio con las investigaciones. A raíz del comunicado de ayer del Ministerio, hoy aparecen ya respuestas en la diaria de quienes trabajan en estos asuntos, integrantes de organizaciones sociales. Dicen que cuentan con numerosas copias de esos expedientes a los que alude Fernández Huidobro e indicaron que la mayoría de las respuestas, ¿no?, se
Se respondió 211 de los 37 oficios. Bueno, la mayoría de las respuestas sostienen esta sede carece de información. Pareciera que para el ministro responder es tipear la carta. Tipear es una cosa, responder es otra, agregaron. Y habla Raúl Olivera de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que dice, el tema no es si contesta los oficios o no, sino qué información aportan esas respuestas y si los datos son útiles a la causa o si cumplen meramente con un trámite. Y él sostiene que el ministerio cumple tarde y mal. Pero una cosa, si fuera cierto que no hay información, cosa que yo no conozco ni para uno ni para otra cosa, las afirmaciones del ministro dan por tierra a la buena situación o la mala situación, según cómo se mire, de que no hay información. O sea, porque todo el mundo pierde el eje de si efectivamente contesté en un tipeo de carta diciendo no sé nada de esto. Lo que vuelve a la atención es la forma como se expresa, porque yo creo que ese es el punto. Lo otro es, efectivamente puede no haber información sobre determinado hecho, pero hasta la forma como uno dice no tengo información, importa al momento decir no tengo información. Juan. No, yo tengo un matiz con lo que dicen los compañeros de mesa. En relación a lo que planteaba Gabriel, creo que más que un tema programático del Frente Amplio, lo que subyace es casi un prejuicio en el sentido de decir, bueno, los partidos tradicionales protegieron a los militares. Ahora que venimos nosotros, se va a saber todo. Y resulta que un compañero está alineándose con la tesis de que no encuentro nada y no puedo responder. Entonces, esa frustración es la que se ve que ha provocado el enojo, más allá del análisis de la letra chica del programa, que creo que nadie la conoce, salvo los que están en la cosa, ¿verdad? Pero el gran votante no. Y en relación a lo que decía Costa, yo no creo que sea tanto la forma, que tiene mucho de eso, sino que refiere al fondo. Esa respuesta que es imputada de burocrática, de meramente formal, es la que calienta, por así decir, a los que piden. Y quiero agregar a lo que decía Emiliano algunas otras expresiones de algunos otros actores. Por ejemplo, el ex juez Álvarez Petraglia dice que el ministro tiene sintonía fina con los militares acusados o los presuntamente culpables. Pero claro, del otro lado, ¿qué pueden decir? Bueno, que hay gente del Ministerio Público, o sea, fiscales y jueces, que también tienen sintonía fina del lado que se acusa. Entonces, con esto no se va a terminar nunca, porque hasta que no se asuma que es un problema que tuvo toda la sociedad y que difícilmente desde posiciones tan enconadas se van a encontrar más datos, esto no va a llegar a ningún resultado positivo. Se nos terminó el tiempo, pero Rubén. Hay un caso de estos días que no tiene absolutamente nada que ver, pero que nos refiere al fenómeno de la desaparición. Hay una médica que en un trayecto entre Florida y Montevideo su camioneta fue quemada y no se sabe qué es de la vida de esa persona. Antes de entrar a estudios conversando con Leonardo, qué terrible lo que está viviendo esa familia y de algún modo, tal vez para mucha gente que tiene menos de 40, 45 años, le ubique en lo que es el fenómeno de la desaparición y esta permanencia. Leonardo me decía, sí, la familia hace tantos días que está viviendo un duelo permanente, no sabe qué es lo que pasó, es terrible y esto nos explica cómo vive durante más de 30 años este tema para los familiares de los desaparecidos.